Iglesia Filadelfia JB. Perfecciona tu vida con la palabra de Dios. Leemos la santa palabra de Dios en el libro de Mateo, capítulo 5, versículo 43. Enseñanza acerca de amar a los enemigos. Dice la palabra de Dios: han oído la ley que dice, ama a tu prójimo y odia a tu enemigo. Pero yo digo, ama a tus enemigos, ora por los que te persiguen. De esa manera estarás actuando como verdadero hijo de tu Padre que está en el cielo. Pues Él da la luz de su sol tanto a los malos como a los buenos, y envía la lluvia sobre los justos y los injustos por igual. Si solo amas a quienes te aman, ¿qué recompensa hay por eso? Hasta los corruptos cobradores de impuestos hacen lo mismo. Si eres amable solo con tus amigos, ¿en qué te diferencias a cualquier otro? Hasta los paganos hacen lo mismo, pero tú debes ser perfecto, así como tu Padre en el cielo es perfecto. Amén. Vamos a orar y vamos a disponer todos nuestros corazones. Señor Jesús, hoy estoy acá, Padre, y me paro delante de ti, Señor, humildemente a pedirte, Padre, para que tú hables a través de mí. Oro, Padre, que cada corazón esté preparado y para que esta palabra pueda llegar hasta lo más profundo. Que esta palabra sea una palabra rema, Señor, que quede grabada en cada corazón, Señor, en cada mente. Que no seamos oidores, Señor, sino que seamos hacedores de tu palabra. Oro en el nombre de Cristo Jesús para que tu Espíritu sea sellando esta palabra. Padre, te doy gracias y he hecho esta oración en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Bueno, para comenzar yo quiero decirles, iglesia, que nosotros como iglesia nos hemos planteado muchas estrategias para que todos ustedes puedan tener un crecimiento espiritual. Y Dios nos dijo que pusiéramos nuestros ojos en las familias, porque para nadie es un secreto que este tiempo es un tiempo difícil para las familias. Comúnmente vemos cómo la separación y los divorcios son el pan de cada día. Quisiera decir que esto no pasa en las iglesias cristianas, pero con mi esposa llevamos bastante tiempo atendiendo familias y parejas que cada vez se acercan y nos dicen: me voy a separar, yo ya no quiero nada más con este hombre o con esta mujer. Y llegan tristes. Y cuando nosotros escuchamos estas palabras, en nuestro corazón hay mucho dolor, porque yo sé que para Dios la institución de la familia es muy importante. La familia es el núcleo de la sociedad. Y cuando yo leía este pasaje, yo le voy a decir por qué lo escogí rápidamente. Resulta y sucede que atendimos un par de consejerías hace un tiempo con mi esposa, y dos parejas diferentes que no se conocían utilizaron unas frases que nos dejaron pensando por mucho tiempo a mi esposa y a mí. Con mi esposa acostumbramos a hacer nuestro altar familiar y acostumbramos a hablar de la palabra. Y me encanta cuando yo veo que ella se pone a escribir en su cuaderno. Ella escribe letras y composiciones y escribe devocionales, y nosotros tratamos de enriquecernos a través de la palabra. Pero en lo personal a mí me gusta aplicar la palabra con lo que yo vivo a diario. Así que esta consejería a mí me dejó muy impactado, porque cuando la recibimos, uno de los cónyuges dijo: yo siento que estoy durmiendo con mi peor enemigo. Entonces, bueno, una palabra más, y creo que es algo muy común que usted escucha cuando hay personas que están discutiendo, que utilizan estos adjetivos para referirse a su pareja. Pasó el tiempo y recibimos otra consejería. Y en este caso fue la mujer la que dijo: yo no quiero dormir más en la misma habitación porque yo siento que estoy durmiendo con mi peor enemigo.
Entonces, yo quedé pensando. La verdad, en ese momento muchas cosas pasaron por mi mente. ¿Qué es estar durmiendo con su peor enemigo? Entonces uno se puede imaginar ese cuadro terrorífico de ver tal vez a ese hombre durmiendo con un casco de fútbol americano porque tiene miedo que su esposa esté durmiendo con el sartén y le vaya a dar un coscorronazo cuando duerme. O uno se puede imaginar a esa mujer acostada con mucho temor porque tiene miedo de que este hombre le pueda lastimar. Entonces, yo fui a la palabra y acá Dios nos habla sobre amar a los enemigos. Y muy a pesar de que este pasaje hace parte del Sermón del Monte, ¿cuántas personas que estuvieron acá estuvieron en el estudio que hizo el pastor Abraham del Sermón del Monte? Todos pudimos aprender cosas muy valiosas. ¿Por qué? Porque el Sermón del Monte es la carta magna o la constitución celestial que Cristo dejó para sus hijos. Y yo quiero hacer énfasis en la palabra hijos. ¿Cuántos de los que estamos acá somos hijos? Amén. Porque poner en práctica el Sermón del Monte para un hombre natural que no ha nacido nuevamente y que no tiene el Espíritu Santo es imposible. Por eso es que cuando tú le dices a una persona, ama a tu enemigo, esa persona dice, ¿cómo voy a amar a ese que me ha lastimado y me ha herido? Leamos estos pensamientos, por favor. El Sermón del Monte es considerado como la carta magna o la constitución celestial que todo cristiano debe conocer y aplicar en su vida diaria. Una de las grandes enseñanzas que aparece en ella es la importancia de no solo amar a quienes nos aman, sino también amar y hacer el bien a quienes nos lastiman y nos hieren. Cuando leemos este pasaje en el Sermón del Monte, entendemos que Cristo utilizó la categoría prójimo y enemigo para referirse a lo que nosotros entendemos diferentemente a prójimo y enemigo. Cristo en ese entonces y en ese momento lo hacía porque para los judíos el prójimo era el mismo pueblo judío y los enemigos era el pueblo gentil. Como usted sabe, Dios no solamente cuando envía a su Hijo a morir lo hace para salvar a su pueblo, sino que a través de la gracia nosotros, los gentiles que no somos judíos, pudimos recibirle a Él como nuestro Padre. Amén. Entonces, yo quise aplicar esta categoría de prójimo y enemigo al contexto actual. ¿Y cuál es el contexto actual? El contexto actual es ver el mundo que cada vez está peor, y esto ya estaba profetizado. Para nadie es un secreto que estamos viviendo los últimos tiempos y que cada vez van a hacerse más difíciles. A mí me duele mucho cuando veo familias que han perdido el amor que Dios ha colocado y comienzan a verse como simples enemigos. Entonces, iglesia, yo hoy he venido acá a este lugar a decirle que usted tiene que comenzar a aplicar el perdón, el amor que Cristo ha derramado en su vida, incluso a esas personas que lo han herido y que lo han marcado en su corazón. Y le voy a explicar por qué. No para beneficiar a esa persona, porque cuando usted está perdonando de corazón, el que primero se libera, el que primero quita esa raíz de amargura es usted. Leamos el siguiente pensamiento. Cuando no somos sensibles a la voz de Dios y no admitimos que hemos guardado rencor por alguien, en algún momento podemos estar expuestos a que nuestro corazón crezca grandes raíces de amargura que pueden llegar a destruir nuestra vida y afectar a quienes nos rodean, incluso a las mismas personas que Dios nos regaló como nuestra familia. Yo quiero que usted sepa una cosa, iglesia.
Yo estoy viviendo la experiencia de ser padre. Pero la sensación que siento cuando estoy en mi casa, cuando estoy junto con mi esposa, cuando estoy junto con mi hijo y cuando estoy junto con mis 2 mascotas que configuran mi hogar, me hacen sentir tan bendecido que creo que no me hace falta nada más, porque siento que Dios ha sido lo suficientemente bueno y me ha regalado una familia para que cuide, para que provea, para que ame, para que valore y para que respete. Yo tengo mi lugar secreto, pero los mejores momentos que tengo últimamente los tengo en la madrugada, cuando estoy en oscuridad y puedo voltear a ver a mi esposa y puedo ver a mi hijo y puedo verlos ahí, puedo decirle gracias Dios porque tú has sido bueno conmigo. Gracias porque ni siquiera el hombre más rico del mundo puede comprar este amor sincero y honesto que tú me has dado para con mi familia. Y lo que me encanta de la palabra de Dios es que la palabra familia se aplica en muchos contextos cuando Cristo hablaba sobre su salvación, sobre su gracia, sobre su regalo, incluso sobre las consecuencias que pueden haber si nosotros no nos arrepentimos. Él siempre habla no en singular sino en plural, porque Dios ama a la familia, porque Dios es más grande que cualquier problema y cualquier crisis que tú estás pasando. Y si tú hoy le crees a Dios, Dios puede restaurar tu hogar. Amén. Veamos qué dice la palabra en Hebreos 12:15. Dice: cuídense unos a otros para que ninguno de ustedes deje de recibir la gracia de Dios. ¿Qué es gracia? Es un regalo inmerecido. Estamos en Navidad y usted este año va a ver en el arbolito abajo seguramente regalos de personas que a usted le aman y le aman porque usted ha sido bueno con estas personas. Pero la gracia de Dios fue ese regalo que nosotros no merecíamos y que Dios entregó por nosotros. Dice la palabra de Dios: tengan cuidado de que no brote ninguna raíz venenosa de amargura, la cual los trastorne a ustedes y envenene a muchos. Y yo les digo una cosa: si usted se pregunta por qué usted está en crisis en su hogar, por qué todo el tiempo está peleando con su esposa, por qué no se le abren las puertas de la bendición para que su negocio sea un negocio bastante próspero, si usted ve que usted se siente estancado, yo le voy a decir una posible causa que usted tiene que hoy examinar. Y si usted hoy admite con humildad que usted no ha sido capaz de perdonar, que usted tiene una carga emocional muy adentro de su corazón que no es capaz de reconocer, hoy usted puede ser libre si usted entiende cuál fue el perdón que Dios le dio a usted para que usted también perdone a esos que lo han ofendido. Amén. Así que, iglesia, en este día usted hoy va a ser libre. Así que dígale a la persona que usted tiene a su lado, hágale así, dígale: prepárese porque yo creo que llegó el momento para que usted dé el mejor regalo de Navidad. Ese regalo que usted no va a conseguir en ninguna tienda. Si usted vino por primera vez, hoy usted va a recibir un regalo hermoso, que es la gracia de Dios. Pero si usted ya lleva años y de repente usted tiene cargas en su corazón, hoy usted va a salir de ese lugar y va a entregar el mejor regalo, que es el regalo del perdón. Amén. El versículo en Hebreos 12:15 que habla sobre las raíces de amargura que podemos anidar en nuestro corazón me dejó pensando en muchas cosas. Lo primero es que las raíces, para poder crecer y dar fruto, tienen que crecer primero hacia lo más profundo, hacia adentro. Cuando usted ve esos árboles gigantes que están en la Amazonía, que pueden tener la altura de un edificio de 15, de 17 pisos, usted los ve gigantes
pero esos árboles, para poder crecer, ser tan hermosos y dar un buen fruto, tuvieron que crecer primero hacia lo más profundo de la tierra. Y me encanta la analogía que utiliza la palabra para referirse a esto. ¿Por qué? Porque acá no solamente nos habla de una planta que tiene unas raíces, sino nos habla de una planta que puede ser venenosa. Y como ustedes saben, el veneno se va expandiendo poco a poco. Y la palabra acá nos dice que no solamente ese veneno te hace daño a ti, sino que le hace daño a todos los que te pueden estar rodeando. Dice, tengan cuidado de que no brote ninguna raíz venenosa de amargura, la cual los trastorne a ustedes y envenene a muchos. Y cuando nosotros guardamos rencor, odio, falta de perdón, orgullo en nuestro corazón, nosotros no solamente nos estamos envenenando a nosotros, podemos estar envenenando a toda nuestra familia. En muchos matrimonios es muy recurrente ver que puede haber uno de los esposos que tiene una memoria impecable y tiene en cuenta cada uno de los errores desde el día 1 del matrimonio. Entonces, cuando usted está discutiendo, han pasado 10 años desde que usted se casó, y usted de repente tiene una discusión y de pronto esa mujer le dice, ¿usted se acuerda lo que pasó el día siguiente que nos casamos? Tiene una memoria impecable. Y luego le dice, ¿usted se acuerda lo que pasó al segundo año que nos casamos? A usted se le olvidó nuestro aniversario, ¿no? Usted es como medio olvidadizo. ¿Y se acuerda lo que pasó en el tercer año de casados? ¿Sí se acuerda? Cuando usted ve este fenómeno en las parejas, usted encuentra que ellos realmente no han sido capaces de perdonar, que no han comprendido el perdón. Y una de las razones puede ser porque no han comprendido lo que Dios ha hecho en ti. Cristo, cada vez que se refería a amar al prójimo, amar al enemigo, Cristo cada vez que oraba a su Padre, porque en la oración modelo decía, Señor, perdona mis ofensas, como yo también perdono a los que me han ofendido. Porque para Cristo es importante que nosotros seamos imitadores de Él. Muchas personas nos dicen, ¿cómo podemos ser muy espirituales? Porque para las personas ser espiritual significa que usted esté sirviendo, que usted sea, mejor dicho, el superungido, el pastor. Y yo te digo, si tú quieres parecerte realmente a Cristo, comienza a hacer lo que Él hacía. Cristo vino a este mundo y créeme que lo que más confrontó a los escribas era que Cristo nunca se sentó con ellos, o con los privilegiados, o con los adinerados, o con los conocedores, o con los hombres de autoridad. Y a Él siempre le preguntaban, ¿tú por qué haces esto? Y Cristo los volteaba a mirar y decía, yo no vine a los que están sanos, yo hoy he venido a los que están enfermos. Cristo siempre estaba predicándole a aquel que estaba perdido, aquel que sabía que le iba a recibir, aquel que sabía que no iba a tener el orgullo para rechazarle. ¿Y qué me temo? Que a muchos de nosotros hoy se nos está olvidando lo que Dios hizo con nosotros cuando vinimos por primera vez a Él. A mí no se me olvida. Y yo le pido a Dios que Él haga lo que quiera hacer con mi vida. A mí me encanta compartir la palabra, me encanta estudiarla, compartirla. Y le pido a Dios que si en mi vida voy a seguir haciendo esto, jamás se me olvide que un día estuve sentado allí donde tú estás sentado. Porque soy consciente de cómo llegué y cuál era mi condición cuando llegué a esta iglesia. Yo no tenía nada. Llegué con un montón de heridas en mi corazón. Llegué con muchos interrogantes. Llegué hasta con miedo. Las personas que tal vez más había amado me habían fallado.
Y cuando llegué acá y ocupé una de esas sillas, recuerdo muchísimo que desde el primer momento me quebranté y comencé a sentir el amor de Dios. Cuando le recibí, comprendí que no solamente Dios había derramado su amor, sino había derramado su gracia y su salvación. Recibí su perdón. Sin siquiera yo haberlo pedido, recibí su perdón. Sin siquiera merecerlo, recibí su perdón. Y así comencé a tratar a esas personas que me han lastimado y que me habían lastimado. Muchas personas me dicen: ¿tú cómo no puedes ser dura con esa persona que ha sido tan dañina para tu vida? Que no te ama, que te busca por interés, y lo uno y lo otro, y lo uno y lo otro. Y yo les digo: no, yo hoy tengo la luz de Cristo. Tal vez esa persona está viviendo en la oscuridad, y he tenido que comprender la importancia que es perdonar, y dar no un perdón cualquiera, sino dar el perdón que Dios me dio a mí. Leamos este pensamiento, por favor. Dice: de quién podemos aprender plenamente a perdonar y hacerlo de corazón, quitando toda raíz de amargura, es del mismo Dios nuestro Padre. Entonces, si tal vez tú no sabes perdonar, porque a veces perdonar duele, porque seamos honestos, todos tenemos orgullo. Cuando usted se equivoca, incluso le duele ir a pedir disculpas a una persona. Y cuando usted es el ofendido y le piden disculpas, usted también tiene orgullo. Y cuando le piden disculpas, usted quisiera responderle con las mismas piedras que le hirieron. Pero pueda que usted diga: no, yo no puedo hacer esto. Entonces usted de pronto perdona, pero usted anida. Y usted deja eso en su corazón. Y si usted deja que el tiempo pase, estas cosas van a ir creciendo y van a ir ocasionando un daño irreparable. Por eso es importante que hoy usted identifique si usted tiene una raíz de amargura que le causa dolor, para que la corte y se la entregue a Dios. Así que hoy yo quiero mostrarles el perdón de Dios, para que usted lo comience a aplicar en su vida. Amén. Primero, déle ese fuerte aplauso a Dios. Primero, el perdón de Dios. A lo largo de la Biblia encontramos varios ejemplos en donde podemos conocer el perdón de Dios y sus características. Cuando yo comencé a preguntarme, bueno, vamos a buscar un ejemplo, porque en la Biblia hay muchísimos, pero vamos a estudiarlo. Entonces dije: voy a ir al origen. Y fui a ese ejemplo que tenemos de cuando Adán y Eva pecaron, de cuando el hombre se hizo pecador delante de Dios. Y ahí encontré una riqueza en un par de versículos que usted, cuando lo lee tal vez en su casa, pasan desapercibidos, pero encontré tanta riqueza que dije: wow, Señor, grande es tu misericordia, y para siempre, Señor, tu gracia va a estar en nuestras vidas. Y me encanté y me enamoré, sentí pasión cuando leí esto, cuando aprendí. Primero, el perdón a Adán y a Eva. La primera manifestación del perdón de Dios con la humanidad fue hacia nosotros, fue hacia nuestros padres, Adán y Eva. Dios mostró su amor, justicia y su infinita gracia al anunciar a Cristo como el Salvador y Redentor de todos nosotros. Veamos las características del perdón de Dios. Después de que Adán y Eva pecaron, Dios les hizo sentir su presencia de la forma más apacible. Entonces vamos a recapitular rápidamente. No lo puse porque se me hacía muy largo, pero yo se lo pienso resumir. A ver, porque acá hay muchísimo que aprender. En el capítulo 2 de Génesis 2:16, Dios le da una orden a Adán. Y yo quiero, hombres y varones, que ustedes tengan en cuenta esto que les estoy diciendo. Porque usted es el sacerdote de su casa. Y claro que usted tiene autoridad sobre su familia, pero la autoridad que usted tiene es una autoridad espiritual. No es una autoridad que Dios le ha dado para maltratar. No es una autoridad para que usted la trate de una forma despectiva, porque usted la siente subordinada a usted.
En Génesis 2:16 Dios le dice: Adán, de todo árbol puedes comer, pero el árbol de la ciencia, del bien y del mal, de este no puedes comer. Lo increíble fue que en el versículo 17 y 18 Dios dice: no es bueno que el hombre esté solo. Debemos crearle una ayuda idónea. Y creó a Eva. Si usted se da cuenta, Eva aún no estaba cuando Dios le había dicho y le había dado la orden a Adán. Cuando nos ubicamos ya como tal en el capítulo 3 y vemos el pecado y la caída de Adán y Eva, podemos darnos cuenta que Dios mostró unos atributos tan increíbles que nosotros decimos: wow. Leamos Génesis 3:8. Dice: cuando soplaba la brisa fresca de la tarde, el hombre y su esposa oyeron al Señor Dios caminando por el huerto. Así que se escondieron del Señor Dios entre todos los árboles. Entonces el Señor Dios llamó al hombre: ¿dónde estás? Vamos a detenernos un poco. Entonces, ustedes conocen la historia, está Adán y Eva, ya los ubiqué, que la orden Dios se le había dado a quien iba a ser la autoridad espiritual de la mujer, quien iba a cuidar, porque ya también le había dado la orden y la instrucción de cuidar todo lo que había en el huerto del Edén. Entonces, la serpiente llega, le habla a la mujer, le dice: mira, Dios es celoso, si tú comes de este árbol, tú vas a hacerte igual a Él y vas a tener todo el conocimiento sobre el bien y sobre el mal. Y luego llega Adán, y Adán, olvidando que Dios le había hablado primeramente a él participa y los dos pecan. Y acá estamos ubicados cuando Dios ve que ellos pecaron. Y uno podría imaginarse que la actitud de Dios frente al hombre hubiera sido una actitud bastante airada, con rencor, como a veces nos ponemos cuando de pronto nos hieren en nuestro orgullo. Pero Dios comenzó a tener una actitud tan apacible que me sorprendió. Dice: cuando soplaba la brisa fresca de la tarde, el hombre y su esposa oyeron al Señor. ¿Dios tuvo que manifestarse con rayos, con truenos, destruirlos? ¿Cierto que no? Dios les hizo sentir su presencia. El hombre contestó: te oí caminando por el huerto, así que me escondí. Tuve miedo porque estaba desnudo. El hombre dice: tuve miedo de que tú estás enojado conmigo. Él dice: tuve miedo porque ahora que sé que estoy desnudo, tengo miedo de mi condición de desnudez delante de ti. Dios les hizo sentir su presencia y con eso fue suficiente. Y hoy te hablo y lo aplico a tu vida. Si tú tal vez hoy estás en un error y estás pecando, yo quiero que tú sepas que Dios está ahí contigo y te va a hacer sentir la presencia de Él. Donde quieras que tú vayas, allí va a estar Él. Así tú vayas y te escondas, así tú vayas al lugar más oscuro y te escondas. Si tú estás pecando, yo quiero que tú sepas que Dios ahí también va a tener conocimiento porque Él también está allí. Dios está todo el tiempo contigo. Y por eso es que tú muchas veces te das golpes de pecho. Tú te sientes sucio. Esa es la voz del Espíritu diciéndote: me has contristado. Has hecho de una obra perfecta, porque eso es lo que yo quiero hacer de ti, una obra perfecta. La has dañado, la has ensuciado, la has pisoteado. Dios hoy te está diciendo: yo estoy ahí,
Él no necesita ir y mostrarse como un Dios al que tú le tengas miedo, porque esa no es la esencia de Dios. Dios es amor. Y yo veo que acá Dios se acercó de tal forma que simplemente les hizo sentir su presencia, y eso fue suficiente para que ellos se sintieran desnudos. Y a mí cómo me duele cuando yo veo iglesias repletas de personas que cuando entran por estas puertas se ponen la máscara de la perfección y su orgullo espiritual no les permite ver cuán mal están. Iglesia, si hay lugares como estos, es justamente para que tú reconozcas con humildad que tú necesitas de tu Dios. Normalmente la gente espera que pase un terrible accidente para decir: Dios está enojado conmigo. No, iglesia, no espera que eso pase. En el caso de Adán y Eva, Dios simplemente sopló la brisa de la tarde y les hizo sentir que allí Él estaba. Fue suficiente. No tuvo que hacer más nada. B. La actitud de amor que Dios tuvo en ese momento no pasó por alto su santidad. Por ende, Dios llevó al hombre a que confesara y se arrepintiera de su pecado. Génesis 3, 11 al 13. ¿Quién te dijo que estabas desnudo?, le preguntó el Señor Dios. ¿Qué hizo Dios? Confrontó el pecado. ¿Acaso has comido del fruto del árbol que te ordené que no comieras? ¿A quién le está hablando? ¿A Adán o a Eva? A Adán, ¿verdad? Que fue al quien le dio la orden. El hombre contestó: la mujer que tú me diste fue quien me dio el fruto y yo lo comí. ¿Qué estaba haciendo Adán? El pecado muchas veces es cobarde. Entonces el Señor Dios le preguntó a la mujer: ¿qué has hecho? La serpiente me engañó, contestó ella, por eso comí. Y yo me detengo ahí a pensar, y yo a veces digo, eso siempre es lo que sucede con muchos cristianos que tienen su corazón cauterizados y lo tienen totalmente duro. Normalmente buscan responsabilizar y autojustificarse. La autojustificación es lo que hace que tú no salgas del estanque del pecado. No, yo sigo pecando. A ver, yo tengo un amante, sé que estoy haciendo mal, pero es que a mi esposa, ¿quién se la aguanta? Y comienzan a responsabilizar. No, a mí me tocó pegarle a mi esposa porque o si no, me toca demostrarle quién es el macho en esta casa. Y comienzan a autojustificarse, a encontrar razones para que ellos puedan decir: estoy actuando bien o acorde no a la moral de Dios, sino a tu propia moral. Por eso es que a pesar de que Dios les hace sentir su presencia, Dios no puede pasar por alto que Él es santo. Y Él confronta el pecado. Y si hoy tú quieres ser libre de tu pecado, lo primero que tienes que hacer es confesarlo. Porque cuando tú estás desnudo, como estaba Adán y Eva, tú te vas a dar cuenta que Dios puede hacerte pieles nuevas y puede cubrir tu desnudez. Dele ese fuerte aplauso a Dios si usted lo cree. C. Dios derrama su gracia y anuncia su plan de salvación al hombre pecador. Y acá yo le pido que usted esté muy atento, porque eso tiene tanta riqueza para su vida que usted no se alcanza a imaginar lo que usted va a encontrar en estos versículos que le voy a leer a continuación. Dios, cuando caminaba, soplaba la brisa en la tarde y caminaba y le hizo saber a Adán y a Eva que Él estaba allí. Luego los confronta. Dios ya sabía en ese momento que el hombre de cierta manera iba a morir. Porque cuando nosotros estamos en el pecado, cuando estamos en el lodo
del pecado. Cuando nosotros estamos en el mundo, ciertamente estamos muertos. Porque ese es el camino que nos va a condenar a nosotros hacia la muerte eterna. Y Dios ya lo sabía. Por eso es que en el capítulo 2, cuando Dios le da la orden, le dijo: si tú llegas a comer de este fruto, ciertamente morirás. Dios ya sabía que iba a pasar si el hombre comía de este fruto. Por eso es que Él, a partir de este momento, puso en marcha su plan de salvación, no solamente para Adán y para Eva, sino para todos los que estamos acá. Amén. Y vamos a ver lo que la iglesia conoce como el protoevangelio. Protoevangelio viene del latín primer. Por eso es que para muchos estudiosos de la palabra, Génesis 3:15 es el primer evangelio. ¿Qué es el evangelio? El evangelio es el mensaje de salvación para el hombre perdido que sabía que su lugar era la muerte, pero Dios, que estaba en los cielos, supo que solamente había una forma para salvarnos. Nosotros amamos a Dios porque Él nos amó primero y Él envió a su Hijo para que tomara un lugar que no le correspondía a Él, sino nos correspondía a nosotros. El evangelio fue Cristo en la cruz. El evangelio fue que Cristo al tercer día resucitó entre los muertos y nos dio salvación y vida eterna. Y la gente dice: ¿cómo en el Antiguo Testamento y en Génesis ya se estaba anunciando que todo eso que tú me estás diciendo iba a pasar? Sí, señores, eso es lo que Cristo y Dios, que eran uno solo, anunciaron en Génesis 3, 14 y 15. Leamos. Dice: entonces el Señor Dios le dijo a la serpiente. Yo quiero que contextualicemos. Serpiente, sí, tal vez el diablo, Satanás, tomó como objeto a la serpiente. La serpiente podía tener una figura, imagínese cualquier animal, pero no se arrastraba. Entonces Satanás utilizó a la serpiente como un objeto, pero Dios le estaba hablando no a la serpiente, sino a Satanás. Le dice: entonces el Señor le dijo a la serpiente: por lo que has hecho, eres maldita más que todos los animales, tanto domésticos como salvajes. Andarás sobre tu vientre, arrastrándote por el polvo durante toda tu vida, y pondré hostilidad entre tú y la mujer, y entre tu descendencia y la descendencia de ella. Su descendiente te golpeará la cabeza y tú le golpearás el talón. Yo le voy a explicar por qué para los estudiosos este es el primer evangelio, el protoevangelio. La primera persona que estudió y que le puso este nombre y que transcurrió a lo largo de la iglesia se llamó Justino, que fue un mártir del segundo siglo. Y él, inspirado por el Espíritu Santo, entendió que acá Dios le estaba hablando a Satanás y estaba anunciando que de la simiente de la mujer iban a ser uno del linaje de Dios que iba a golpear la cabeza a Satanás y lo iba a derrotar. Entonces yo le voy a explicar más o menos para que usted entienda cómo funciona el protoevangelio y cómo lo podemos ver en nuestra vida. Cómo lo podemos ver y cómo pudimos adquirir el perdón, que es lo más importante. Lo voy a leer de una traducción, no lo cité acá, pero me encantó cómo lo tiene esta traducción de la Biblia, que es la traducción en lenguaje actual. Génesis 3:15 dice: haré que tú y la mujer sean enemigas. Pondré enemistad entre sus descendientes y los tuyos. Un hijo suyo te aplastará la cabeza y tú le morderás el talón. Me voy a tener cuando dice un hijo tuyo te aplastará la cabeza.
Ahí Dios estaba anunciando a Jesús. Adán y Eva ya habían pecado. Entonces Dios dice: tengo que poner en marcha mi plan de salvación. Y Él comienza y le dice a la serpiente, Satanás: tú vas a estar derrotado. Yo sé que te voy a derrotar. Voy a enviar a mi hijo. Y yo acá quiero hablarle a las personas que aplican mal este versículo, porque estudiándolo vi que la Iglesia Católica y sobre todo las personas que adoran a María lo contextualizan de una forma muy errada, porque dicen que al no hacer énfasis que es un hijo de Adán, sino hacer un énfasis que es un hijo de Eva, está diciendo que era necesario María para que se pudiera concretar el plan de salvación. En ningún momento, yo quiero que tú sepas, si acá no dice que es un descendiente de Adán, es simplemente porque Dios está anunciando que Él iba a ser el padre de ese a quien iba a enviar. Ahí no dice María, no dice que no está hablando, no, simplemente está hablando del descendiente. Y es aquí donde yo quiero que tú pongas toda tu atención, porque es por medio de Cristo que tenemos nuestra victoria sobre el pecado. Entonces las personas que estudian el protoevangelio entienden que lo que dice la palabra de Dios es que Dios le está diciendo a Adán y a Eva: uno de tu linaje, uno de tus descendientes va a herir a Satanás en la cabeza. Recordemos que estamos hablando de la serpiente. Quienes son biólogos y saben algo de la anatomía del cuerpo de la serpiente, saben que la forma en que matan a la serpiente es quitándole la cabeza. ¿A qué se refería entonces con que la serpiente lo golpearía en el talón, en el carcañán? Como lo leía en la traducción en lenguaje actual, y tú le morderás el talón, estaba hablando de que Satanás, cuando Cristo vino, Satanás lo iba a lastimar, lo iba a herir, pero no lo iba a matar. No iba a tener la victoria, porque una cosa, cuando Cristo estaba en la cruz, Satanás vio a Cristo en la cruz y dijo: oh, he vencido, he derrotado al Hijo de Dios. Él no tenía claro que Cristo al tercer día iba a resucitar de los muertos y nos iba a dar la victoria a todos nosotros. Entonces, denle ese fuerte aplauso a Dios. Entonces Dios ya había profetizado lo que iba a pasar con Satanás, y también profetizó que Cristo iba a sufrir una herida cuando iba a venir a morir para redimir nuestros pecados. Por eso es que si tú no te has acercado a Dios, este es el día que tú no lo puedes seguir pensando. Si tú quieres dejar de pecar, de ser un esclavo del pecado, si tú estás cansado de errar, solo hay una forma en que tú puedes vencer al pecado, es a través de Cristo. Si tú lo haces con tus propias fuerzas, te vas a equivocar, porque el único que nos dio la victoria sobre el diablo y sobre Satanás y sobre su mundo perdido fue Dios a través de Cristo. Él es el que golpeó a la serpiente en la cabeza y la mató, la aniquiló y nos dio la victoria. Pero tú tienes que tener el Espíritu Santo para poder vencer, porque eso fue el plan de salvación que Dios diseñó para nosotros. Amén. Martín Lutero se refirió a este texto de la siguiente manera. En ese texto, en Génesis 3:15, abrazamos y entendemos todo lo noble y glorioso que se puede encontrar en las Escrituras. Cuando tú entiendes este texto, tú vas a ver que Dios siempre tuvo un plan de salvación. Tuvo misericordia desde el primer hombre hasta el último niño que en este mismo segundo está naciendo. Porque Cristo sabía que si Él venía como el Cordero Redentor, todos nosotros a través de Cristo íbamos a tener el perdón y la salvación que necesitábamos. Mira lo que dice Gálatas 4:4. Dice: sin embargo, cuando se cumplió el tiempo establecido, Dios envió a su Hijo, nacido de una mujer y sujeto a la ley.
Escuchen, porque acá se está cumpliendo lo que Dios había anunciado desde la fundación de la tierra, miles de millones de años atrás. Se cumplió cuando Cristo vino. Mira lo que lo dicen miles de años después de que vieron a Cristo. Sin embargo, cuando se cumplió el tiempo establecido, Dios envió a su Hijo, nacido de una mujer y sujeto a la ley. Dios lo envió para que comprara la libertad de los que éramos esclavos de la ley, a fin de poder adoptarnos como sus propios hijos. ¿Usted qué es? Él lo adoptó. Eso es un regalo hermoso. Y debido a que somos sus hijos, Dios envió al Espíritu de su Hijo a nuestro corazón. ¿Sí entiendes la lógica? Dios envió a su Hijo para que pudiéramos vencer. ¿Por medio de qué? De su Espíritu. O sea, si usted lo interioriza y lo piensa, usted sabe que Dios le está diciendo a Adán y a Eva, en ese momento ellos eran testigos de lo que Dios le estaba diciendo a la serpiente, a Satanás. Dios le estaba diciendo, tú no tienes poder, tu muerte es limitada, yo voy a cortar la cabeza tuya. Dios en su tiempo envió a su Hijo. Su Hijo vino y venció, cumplió. La serpiente está derrotada. Y nos dejó al Espíritu Santo que está en nuestros corazones para que no se nos olvidara que a través de Él tenemos la victoria, que a través de Él tenemos la libertad, que a través de Él tenemos la restauración, que a través de Él tenemos la sanidad, porque nosotros sabemos que más fuerte es el que está con nosotros que el que está en el mundo. Gálatas 4:4 lo voy a terminar de leer porque no lo terminé de leer. Sin embargo, cuando se cumplió el tiempo establecido, Dios envió a su Hijo, nacido de una mujer y sujeto a la ley. Dios lo envió para que comprara la libertad de los que éramos esclavos de la ley, a fin de poder adoptarnos como sus propios hijos. Y debido a que somos sus hijos, Dios envió al Espíritu de su Hijo a nuestro corazón, el cual nos impulsa a exclamar, Abba, Padre. Ahora ya no eres un esclavo, sino un hijo de Dios. Y como eres su hijo, Dios te ha hecho su heredero. Amén. En algún momento me preguntaron, ¿será que Adán y Eva fueron salvos? Yo con claridad les respondí que sí. Y le voy a mostrar por qué. Déjeme ahí, más adelante le doy la respuesta. La consecuencia del pecado y de nuestras malas decisiones se reflejan en nuestras vidas. Sin embargo, la esperanza de encontrarnos con Jesús como Salvador nos lleva a recibir su perdón, restauración y salvación. Luego, cuando usted termina de leer el capítulo 3, Dios le muestra las consecuencias del pecado a Adán y a Eva. Y muchos que son, entre comillas, ateos, porque se encargan de buscar versículos para mostrar un Dios vengativo, un Dios de ira, y decir, yo soy ateo porque no puedo creer en ese Dios. Ellos dicen, ¿sí ve cómo es Dios de malo? Mire, Dios lo sacó del huerto. Ese Dios sí es malo, 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 malo. La pregunta que yo te hago, ¿será que cuando tomamos una mala decisión la culpa es de Dios? ¿Será que en este momento el hecho de que Dios sacara a Adán y a Eva del huerto del Edén fue porque Dios tendría algún tipo de responsabilidad o Él quería lo malo para Adán y para Eva? ¿Cierto que no? Y eso es algo que nos pasa muy a menudo cuando nosotros no consultamos nuestras decisiones con Dios. Cuando usted toma una mala decisión, no culpe a Dios, Él no tiene la culpa. Él estuvo allí haciéndole sentir su presencia, diciéndole, hijo, si tú te acuerdas de orar a mí, yo te voy a dirigir por caminos, no importa que la puerta sea estrecha, pero por esa puerta te haré entrar, porque sé que si tú me sigues a mí, todo el reino de los cielos será tuyo.
porque esa es la promesa que Dios te ha hecho a ti y me ha hecho a mí. Amén. Pero cuando tú tienes y tomas las malas decisiones, no busques responsabilizar a Dios. Dios no tiene la culpa de tus malas decisiones. Ahora, cuando tú estudias el capítulo 3, tú sabes que incluso Dios tuvo que sacar al hombre del huerto del Edén, porque sabía que si lo dejaba allí, él podía comer no del árbol de la ciencia del bien y del mal, sino del árbol de la vida, y podía morir eternamente. Dios sabía que tenía que sacarlo, lo sacó por amor. Esa es la disciplina del Señor. Así nos duela, porque claro, Dios le dijo, Adán le dijo, tendrás que labrar la tierra, con sudor tendrás que ganarte el pan. Y a la mujer le dijo, tú tendrás dolores de partos. Claro, vino consecuencias, pero las consecuencias no vienen porque Dios quiera algo malo para ti. Las consecuencias vienen porque tomamos malas decisiones. Ahora, ¿qué me muestra la palabra de Adán y Eva? Que ellos se aferraron al plan de salvación. Adán y Eva jamás refutaron la disciplina del Señor. Por el contrario, se aferraron a la promesa de salvación, mostrando obras dignas de arrepentimiento. Te voy a mostrar al mismo Adán que podíamos ver atrás acusando a Eva de una forma muy cobarde. Mira lo que aparece en Génesis 3:20, después de que Dios les dice las consecuencias de su pecado. Dice, Génesis 3:20, después el hombre, Adán, le puso a su esposa el nombre Eva. ¿Quién le puso Eva? Adán. ¿Qué significa Eva? Significa vida. Porque ella sería la madre de todos los que viven. Si usted se da cuenta, Adán entendió el perdón de Dios, lo comprendió, se aferró al plan de salvación. Porque al ponerle Eva y al decirle, tú eres la madre de todos los que viven, sé que algún día de ti nacerá aquel que va a ser el camino, la verdad y la vida, por el cual todos nosotros vamos a caminar y vamos a tener la verdad y vamos a tener la vida eterna. Adán comprendió el plan de Dios. Adán no refutó, Adán no siguió peleando con Eva. Y mira la actitud que tuvo Dios. Y el Señor Dios hizo ropa de pieles de animales para Adán y su esposa, y así cubrir su desnudez. Dios comprendió que Adán se había aferrado a ese plan de salvación. Y hoy yo te digo, si tú has venido a este lugar desnudo, porque tal vez Él te había dado una ropa limpia, tomaste malas decisiones, te fuiste, y hoy de esa ropa no te queda nada, llegaste con tu alma completamente desnuda, lastimada, sucia, mal. Hoy yo te digo que si tú te acercas al Padre de corazón, te arrepientes sinceramente, Él hoy va a darte ropas nuevas. Pero ¿qué me interesa que tú veas acá? Me interesa que tú veas que Adán no estaba enojado con Dios, no quedó enojado. Él por el contrario se aferró a esa promesa de salvación. Ahora vamos a ver a Eva. En Génesis 4:1 leamos. Dice, conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín. Y dijo, por voluntad de Jehová he adquirido varón. En otras traducciones dice como si fuera un clamor de agradecimiento. Es claro que Eva sabía que Dios estaba comenzando a hacer su plan de salvación. Y ella le dice a Dios, gracias. Ella tampoco tenía una actitud hostil frente a Dios o mala porque Dios lo había disciplinado. Ella comprendió que el plan de salvación Dios lo puso en marcha desde que ella comenzó a dar a luz a su descendencia. El segundo ejemplo, el perdón al pueblo de Israel. Y acá sí que todos nos vamos a identificar, porque yo creo que muchas veces nuestras vidas son ese cuadro del pueblo de Israel repitiéndose una y otra vez.
Éxodo 34, 6 al 7 dice: Yahvé, el Señor, el Dios de compasión y misericordia, soy lento para enojarme y estoy lleno de amor inagotable y fidelidad. Yo derramo amor inagotable a 1000 generaciones y perdono la iniquidad, la rebelión y el pecado. Y yo ahí aprendí el siguiente pensamiento, que no lo leí, estaba anteriormente. Dice: el perdón de Dios muestra su infinita compasión, misericordia, sabiduría, amor y fidelidad. Les contextualizo. Dios le dice esto a Moisés porque después de que Dios sacó al pueblo de Israel de Egipto, hizo grandes maravillas, hizo grandes prodigios, grandes señales, abrió el mar en dos. Dios le dice a Moisés: ven, tengo que darte la ley para que este pueblo pueda seguirme. Y entonces Moisés se va por 40 días. En estos 40 días el pueblo sintió el silencio de Dios y comenzaron a decir: necesitamos dioses. Aarón, haznos dioses, necesitamos dioses. Y se crearon un becerro de oro. Y yo ahí veo muchas veces un cuadro de nuestras vidas, porque muchas veces olvidamos todas las cosas buenas que Dios nos hace y nos creamos dioses en nuestro corazón. Le quitamos el primer lugar a Dios. Se nos olvida todas las cosas buenas que Él ya ha hecho por nosotros. Entonces de pronto viene ese hombre que no es cristiano y tú dices: yo le voy a predicar de Dios. Y resulta y sucede que Él te dice: listo, si me vas a predicar, te invito este viernes a una tremenda fiesta de despedida de la empresa. Porque eso es, si tú no vas a esa fiesta que es bailable, que hay trago, que no sé qué, entonces tú no vas a encajar en este grupo. Entonces la hermanita que sabe que ese puesto se lo dio Dios, que con ese salario ella está pagando sus obligaciones, está cumpliendo muchos sueños que ella tiene y que ella sabe que fue un milagro estar en ese puesto. Pero entonces la hermanita dice: no, pero venga, Dios ya me dio el trabajo, pero ¿yo qué hago? Yo tengo que ir a la fiesta de despedida de la empresa, yo tengo que ir allá. 10 de la noche de ese viernes la hermanita ya está bailando. 11 de la noche ella le dice: ay, no, es que yo le dice a la persona que ella quería evangelizar: no, es que yo me siento como mal. Ven, yo te llevo a la casa. En medio del camino resulta y sucede que él le dice: no vayamos a la casa. ¿Por qué no vas a mi apartamento? Y ella poco a poco comienza a olvidar todo lo que Dios había hecho por ella. Al poco tiempo vemos a la hermanita que ya nunca más volvió a la iglesia. Si vuelve de vez en cuando porque la mamá o porque la hermana le insiste. Vemos que la hermanita, cuando tú le hablas algo, dice: no, a ese hombre no lo toquen. Con él no se metan, él es mi amor, no sé qué y no sé cuándo. Se creó un Dios en su propio corazón, olvidándose de Dios. Y eso nos pasa muchas veces a todos nosotros. Pero si ese es tu caso, mira lo que te dice Dios, porque luego Dios le dice a Moisés: Moisés, ve a tu pueblo porque ellos están idolatrando y están cayendo, están adorando dioses ajenos. Y le dice: vuélvete al pueblo. Y entonces Moisés baja. Acá Dios los mira con misericordia y lo que les dice Yahvé, el Señor, el Dios de compasión y misericordia. Soy lento para enojarme y estoy lleno de amor inagotable y fidelidad. Yo derramo amor inagotable a 1000 generaciones y perdono la iniquidad, la rebelión y el pecado. Ese es Dios. Ese es el Dios que yo sirvo. Ese Dios que es lento para enojarse. Ese Dios que hoy te ha traído a pesar de que tú ni siquiera querías venir.
Ese Dios que ha derramado misericordia a pesar de que Él sabe que muchas veces lo has negado. Él te dice: soy lento para enojarme. Yo estoy lleno de amor. Mi amor es inagotable. Soy fiel porque siempre estoy contigo. Yo hoy te perdono cualquier inequidad, cualquier rebelión y cualquier pecado. Este versículo tiene una parte B y la traje no anotada, pero la voy a decir rápidamente. Dice: pero no absuelvo al culpable. Es decir, Él está hablándole a la persona que está haciendo, o sea, que no ha recibido el perdón. Y cuando dice yo no absuelvo al culpable, está hablando en tiempo presente. Le está hablando a la persona que no se arrepiente, esa persona que es dura de corazón. Sino que extiendo los pecados de los padres sobre sus hijos y sus nietos, toda la familia. Recuerde lo que hablamos al comienzo, toda la familia se ve afectada. Hasta los hijos de la tercera y cuarta generación. ¿Te das cuenta qué pasa cuando tú cultivas un pecado? Dios te está diciendo: quiero perdonarte, estoy para perdonarte. Fui a esa cruz para perdonarte. Soy tu redentor, soy tu salvador. Ven a mí. Pero así como el corazón del faraón se endureció tantas veces después de ver las maravillas de Dios, así mismo está el corazón cauterizado de muchos. Y mira lo que dice: si no te arrepientes, si yo te hallo culpable, si te sigo haciendo culpable, extiendo los pecados de los padres sobre sus hijos y sus nietos. Ahora entiendes por qué tu hogar no es un hogar bendecido. Ahora estás entendiendo por qué no has encontrado ese ascenso o ese trabajo, por qué todos los días son peleas y discusiones en tu casa. Nehemías 9:17 también nos habla un poco del pueblo de Israel, que fue un pueblo duro de servir. Dice: se negaron a escucharte, no se acordaron de las maravillas que hiciste por ellos. Fue tanta su terquedad y rebeldía que hasta se nombraron un jefe. Imagínense, el pueblo de Israel tenían a Dios como guía. ¿Qué mejor guía? Pero acá nos está diciendo que ellos, en su terquedad y en su rebeldía, se nombraron un jefe para que los hiciera volver a la esclavitud de Egipto. Pero tú no los abandonaste, porque eres Dios perdonador, clemente y compasivo, lento para la ira y grande en amor. Iglesia, pero no me aplauda tanto si usted no está aplicando esto en su vida. Si usted es de los que aplica la parte A, si usted es de los que se niega a escucharlo, si usted es de los que se olvida de sus maravillas, si usted después de venir cada domingo, cada miércoles, y usted sigue igual, Dios le dice: fue tanta su terquedad y su rebeldía que hasta se nombraron un jefe, una persona a quien seguir distinta a mí, que los llevara a la esclavitud de Egipto, es decir, que los llevara a la esclavitud del pecado. Y ahí está Dios. Y cuando yo leía esto, a veces es imposible no quebrantar mi corazón, porque Dios es tan bueno, tan grande en misericordia, que dice: pero tú no los abandonaste. Hoy Dios no te ha abandonado a ti. Si tú estás mal y si tú me estás viendo por internet, si tú estás viendo este mensaje, quiero que sepas que Dios no te ha abandonado. Él te dice hoy: porque yo soy un Dios perdonador, clemente y compasivo, lento para la ira y grande en amor. Ese es el Dios que nos dio su perdón. B. Dios borra y olvida nuestros pecados. Vamos a ver cómo lo hizo con el pueblo de Israel. Isaías 1:18. Dice: venga ahora, vamos a resolver este asunto, dice el Señor. Aunque sus pecados sean como la escarlata, yo los haré tan blancos como la nieve.
Aunque sean rojos como el carmesí, yo los haré tan blancos como la lana. Yo no sé a quién Dios le esté hablando hoy, pero hoy a Dios te está diciendo: no importa lo que hiciste. No importa si para la humanidad es algo muy grave. Yo, que soy tu Dios, quiero perdonarte. Y quiero que tus pecados sean transformados. Que si tus pecados son tan rojos como la escarlata, yo quiero que tu vida sea tan transparente y tan blanca como la nieve. Esas son las vestiduras que Dios quiere darte. Aunque sean rojos como el carmesí, yo los haré tan blanco como la lana. Dios anhela, iglesia, ver tu vida transparente. Isaías 43:25 dice: Yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo, y no me acordaré de tus pecados. Dios perdona y olvida, claro, cuando hay un arrepentimiento de corazón, cuando tú no vuelves a ese pecado, Dios va a perdonar y va a olvidar. Y eso es lo que yo quiero que tú apliques. Ese es el perdón de Dios. Yo quería que tú hoy aprendieras el perdón de Dios, porque eso es lo que tú tienes que comenzar a dar. Si tú te das cuenta, Dios es misericordioso, Dios es bondadoso, Dios es lento para la ira. Hemos hablado de muchas características. Dios te hace sentir tu presencia. Ahora yo te pregunto, ¿tú estás lista para recibir el perdón de Dios si tú lo necesitas? Y te hago una pregunta: si tú ya recibiste el perdón de Dios, ¿tú eres capaz de dar ese perdón a aquel que te ha dañado y te ha lastimado? Vamos a ver qué dice Mateo 18:23 al 35. Lo voy a leer muy rápidamente. Dice: por lo tanto, el reino de los cielos se puede comparar a un rey que decidió poner al día las cuentas con los siervos que le habían pedido prestado dinero. Ahorita vamos a contextualizar este pasaje de la palabra. En el proceso le trajeron a uno de sus deudores que le debía millones de monedas de plata. ¿Cuánta era la deuda? Millones. No podía pagar, así que su amo ordenó que lo vendieran, junto con su esposa, sus hijos y todo lo que poseía. Una vez más, Dios hablándole no al cristiano de forma singular, sino hablándole de toda su familia, porque acá está diciendo que no solamente estaba siendo condenado él, sino también estaba siendo condenado ¿quién más? Su esposa, sus hijos y todo lo que poseía para pagar la deuda. El hombre cayó de rodillas ante su amo y le suplicó: por favor, tenme paciencia y te lo pagaré todo. Entonces el amo sintió mucha lástima, mucha misericordia por él, y lo liberó y le perdonó la deuda. ¿A cuántos de los que estamos acá Dios nos ha perdonado la deuda? Amén. Pero cuando el hombre salió de la presencia del rey, fue a buscar a un compañero, también siervo, que le debía unos pocos miles de monedas de plata. ¿La deuda era mayor o menor? A mí me encanta cómo la palabra de Dios es tan clara, porque cuando dice millones uno se imagina que la deuda es impagable. A pesar de que había un daño, que había una deuda, la deuda era mucho menor. El hombre dice: pero cuando el hombre salió de la presencia del rey, fue a buscar a un compañero, también siervo, que le debía unos pocos miles de monedas de plata. Lo tomó del cuello y le exigió que le pagara de inmediato. El compañero cayó de rodillas ante él y le rogó que le diera un poco más de tiempo. Ten paciencia conmigo y yo te pagaré, le suplicó. Pero el acreedor estaba dispuesto a esperar. El acreedor no estaba dispuesto a esperar. Hizo arrestar al hombre y lo puso en prisión hasta que pagara toda la deuda. Cuando algunos de los otros siervos vieron eso, se disgustaron mucho. Fueron ante el rey y le contaron todo lo que había sucedido. Entonces el rey llamó al hombre al que había perdonado y le dijo: siervo malvado, no aprendiste nada. Yo te perdoné y
y no fuiste capaz de hacer lo mismo con aquel que te dañó. Te perdoné esa tremenda deuda porque me lo rogaste. ¿No deberías haber tenido compasión de tu compañero así como yo tuve compasión de ti? Entonces el rey enojado envió al hombre a la prisión para que lo torturaran hasta que pagara toda la deuda. Eso es lo que le hará mi Padre Celestial a ustedes si se niegan a perdonar de corazón a sus hermanos. Entonces, yo cuando leía esto, y ya estoy por terminar, pude contextualizarlo en la vida de todos nosotros. En 1 Corintios 11:1, Pablo dice: sean imitadores de mí, como yo soy imitador de Cristo. Y yo comencé a darme cuenta, iglesia, que Dios nos estaba hablando a todos. Porque acá el rey es Dios, ocupa el lugar de Dios. El deudor que tenía una deuda impagable somos cada uno de los que estamos acá. Que estamos parados frente a nuestro Dios, no solamente nosotros, sino toda nuestra familia. Porque la promesa de salvación no es una promesa singular. Si tú te das cuenta, cuando Pablo y Silas estaban en la prisión, Dios no solamente hizo una gran maravilla, un gran milagro, y salvó el alma de la gente que estaba cuidando la cárcel, sino también salvó a la familia. Dios quiere salvar toda tu familia, iglesia. Y si tú quieres que ellos sean salvos, tienes que perdonarlos. Perdona, así te duela, así te hayan lastimado. Sé que duele. Yo más que nadie lo sé. Solo Dios sabe que a mí me ha tocado muchas veces perdonar y me ha dolido. Y me aferro a esta promesa porque sé que va a ser la forma en que a esas personas que he perdonado puedan ser salvas. Me duele porque esas personas yo las he amado con todo mi corazón y me han fallado muchas veces. Y cada vez que siento enojo humano, Dios me dice: tú tienes mi luz, mi consuelo, mi palabra, tienes a mi precioso Espíritu Santo como el consolador. Esta persona está en las tinieblas, ora por ella, perdónala. Hoy Dios quiere cortar toda raíz de amargura. Si tú has anidado por años dolor, tristeza, si tú todavía sientes rabia, impotencia por lo que te pudieron haber hecho, este es el día donde Dios quiere decirte: entrégame todo ese dolor, yo te lo quitaré, yo te haré libre. Recuerda mi perdón y ponlo en práctica, y vas a ver que tú y toda tu familia van a ser libres, van a ser bendecidos, van a tener lo más feliz. Iglesia, estamos en la época del año donde nosotros compartimos con nuestras familias. Tal vez es la mejor época para que usted pueda perdonar. Es la mejor época para que usted pueda tal vez hacer una llamada que usted no ha sido capaz de hacer por años, porque le cuesta. Y usted simplemente tenga un acto de misericordia y de gracia, porque la gracia es un regalo inmerecido. Esa persona no se lo está mereciendo, no se lo merece, pero nosotros tampoco nos merecíamos nada. Tenga un acto de decir: yo te perdono. Quiero regalarte en esta Navidad el regalo de mi perdón. Y créame que eso va a hablar mejor de usted
y usted va a mostrar que en usted está el Espíritu Santo. Por eso es que el sermón del monte no puede ser aplicado por una persona que no tenga a Cristo en su corazón. Este es el momento, iglesia, para que usted tome una decisión de realmente seguir haciendo lo que usted sabe que está haciendo mal. O es el momento para tomar decisiones radicales en su vida y decirle: Dios, yo te creo. Sé que tú vas a hacer justicia por mí. Mía no es la venganza. Tú, Señor, eres el Padre de la justicia. Sé que tú vas a poner todas las situaciones en el contexto real. Tú vas a hacer justicia por mí. Yo no quiero ser un ofensor. Yo no quiero lastimar más a las personas. Yo siento en mi carga tan grande por los hogares que están en la iglesia, hogares con esposos que no se aman, que se odian y vienen acá a la iglesia. Yo les recuerdo, ustedes tienen el amor de Dios en su corazón. No pierdan la bendición de tener un hogar unido. Ustedes son ejemplo para sus hijos. Todo lo que tú veas de tus padres, tú lo vas a imitar. Si tú quieres que tus hijos sean imitadores de ti, sé tú un imitador de Cristo. Así que, iglesia, yo le voy a pedir a los músicos que vayan pasando, por favor. Yo quiero que este tiempo, y cuando yo me paro acá al frente, le pido: Señor, quiero que tú seas el que hables a los corazones. Y el Espíritu Santo está paseándose por cada asiento. Yo quiero que tú tengas hoy un encuentro personal con Dios. Si tú has venido a esta iglesia, no fue a escuchar a un hombre predicar. Si tú viniste a esta iglesia, fue a encontrarte directamente con Dios. Si tú tienes fe, si tú realmente le dices: Dios, tal vez yo he sido esa persona que me he equivocado, que me he alejado, que necesito tu perdón. Ese es el tiempo, iglesia, para que tú te puedas poner a cuentas con Él. Si tal vez tú llevas años y no has podido olvidar la ofensa, te han herido, te han humillado, si hay dolor en tu corazón, este va a ser el momento en que Dios va a restaurar tu vida. Tan solo dispón tu corazón. Ten un momento sincero, honesto, fuera de cualquier religiosidad. Yo sé que la cotidianidad, la rutina, hace que tengamos momentos muchas veces iguales. Y muchas veces puede pasar un domingo, 2 domingos y nos sentimos iguales. Pero este no es un domingo más. Esta canción que viene, yo la pedí porque me sentí identificado con la letra. Porque me hace recordar que cuando llegué a Dios, yo llegué en mi condición de pecador, cuando no era nada ni nadie. Y Cristo me tomó en sus manos y me hizo parte de su pueblo. Él es el príncipe de paz. Y Él quiere que esta paz sea la que haya en tu casa, en tu hogar. La Navidad es una época muy hermosa porque recordamos el nacimiento de Jesús. Pero es más hermosa porque es un tiempo de compartir. No es un tiempo de regalos materiales, iglesia. Es un tiempo para que nos unamos como familia, para que entendamos que hemos recibido el regalo más hermoso, que es el regalo de la gracia de Dios, de su salvación. De que no hay nada más hermoso que tener a Dios como nuestro Padre, que Él nos considere sus hijos, que Él nos ame, que Él nos cuide, que Él nos provea. Él no quiere más familias separadas. Y ese es el tiempo en que como iglesia tenemos que trabajar en las familias. Si usted está a punto de separarse, piense en sus hijos.
Piense usted, si usted quiere que su hijo algún día tenga familia y tal vez él tome por poco el pacto matrimonial. Padre, usted que tal vez ha tomado malas decisiones y usted es una persona que ha maltratado muchas veces a su esposa, a sus hijos. Está a tiempo de no perderlos. Dese cuenta que ellos son la mayor bendición que Dios le ha dado, y Dios se la dio para que usted la cuidara, para que usted los amara. Madres, esposas, ustedes fueron hechas como la ayuda idónea. Traten de hacer lo posible por entenderse. Hagan su altar familiar en las noches, oren primero, pídanle a Dios la guía para que dirija sus palabras y no hayan contiendas. Hijos, yo también soy hijo. Amen a sus padres, valórenlos, porque cuando uno es padre, uno da todo por sus hijos. Hónrenlos como dice la palabra. Yo le doy infinitas gracias a Dios por la vida de mi padre, de mis padres, porque tengo unos padres espirituales, mis pastores, por mi papá, por mi familia. Le doy infinitas gracias a Dios por mi esposa. Y ese es el tiempo para que usted, si está sentado al lado de ellos, cójale la mano, cójale la mano. Dígale a Dios. Primero hable con Dios antes que hablar con su esposa, con sus hijos. Usted lo tiene ahí a su lado. Ese es el momento. Ese es el momento, iglesia, para que tú le des gracias a Dios por tu familia. Gracias, Dios, porque tú me has dado una esposa que ha sido una ayuda idónea. Gracias, Padre, porque tú has sido bueno. Me has regalado un hijo, Señor. Te pido que yo pueda ser siempre un ejemplo, Señor, para él. Padre, que él quiera ser un imitador de mí, así como yo, Señor, soy un imitador tuyo. Quiero que mi hijo aprenda a seguirte, Señor, a amarte, Señor. Quiero que mi hijo te siga por convicción, Señor. Así que vamos a cantar un pedazo de esta canción y vamos a apagar las luces. Y si usted quiere recibir el perdón de Dios, pase usted acá al frente. Si usted está arriba en el segundo piso, pase arriba. Si usted está en su casa y me está viendo por internet, ponga su mano en el corazón. Y si usted tiene heridas en su corazón y usted quiere que Dios le ayude a superar este dolor y usted pueda dar el perdón, pase acá al frente y vamos a orar por usted. Él vio mi condición, no era nadie, e hizo uno de su pueblo, real sacerdocio, escogido por él. Él es mi Padre y yo su hijo. Admirable consejero, príncipe de paz, aquel que se hizo carne, lleno de gracia y verdad. Y las personas que están acá van a colocar sus manos en su corazón. Hablen con Dios, desnuden su alma, díganle que les duele,
que los han lastimado. Hablen con Él. Él te dice: hijo, hija, he venido acá para sanar tu corazón. He venido porque sé que necesitas mi perdón, porque soy lento para la ira, soy grande en misericordia, soy bondadoso, porque quiero darte ropa tan blanca como la nieve, porque quiero que tú entiendas lo que yo he hecho por ti. No arrastres más este dolor, dice el Señor. No lo lleves más contigo, córtalo en el nombre de Cristo Jesús. Perdona y olvida. Si estos recuerdos traen dolor a tu corazón, perdónalos y olvídalos. Yo también sé cómo te sientes. En mi condición de hombre recibí ofensas, burlas. Muchos a los que yo amé y sané, muchos de ellos me negaron. Muchos de ellos me señalaron. Yo conozco tu dolor. Pero fui a la cruz demostrando amor por ti y por todo el mundo pecador. Al tercer día resucité de entre los muertos, dándote la victoria. Y hoy no soy ese Dios al que han señalado, al que han crucificado. Hoy estoy a la diestra de mi Padre, pidiéndote que sigas mi ejemplo. Sé libre de toda herida, de toda aflicción. Sé libre en el nombre de Jesús. Si tú estás acá al frente, vas a hacer esta oración. Señor Jesús, te doy gracias por mi vida, por mi familia. Gracias te doy porque has llegado a mi vida con tu gracia, con tu perdón, con tu salvación. Yo hoy te recibo como mi único Señor y Salvador. Te pido que me enseñes a seguirte. Hoy oro por mi familia. Hoy oro por mis amigos. Hoy oro por mis enemigos, por todos aquellos que me han herido, para que tú, Señor, también puedas alcanzarlos con tu gracia, con tu bendición. Hoy te recibo en mi corazón. El Señor les dice: si tú quieres seguirme, debes tomar tu cruz y seguirme. No hagas lo que hacen los hombres, no hagas lo que hace el mundo. Yo soy el Padre de la vida, soy el Padre del amor. Da perdón y recibirás perdón, ha dicho Dios. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Dios los bendiga, iglesia.
Recuerda que puedes seguirnos en las redes sociales a través de Facebook, Twitter y en nuestro canal de YouTube. Búscanos como Iglesia Filadelfia JB.